Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los libros que leí en agosto, que a diferencia de meses anteriores no fueron tantísimos, pero igual fueron bastantes y los disfruté mucho. El primero de ellos es La Ruta del Hielo y la Sal de José Luis Zárate. Este libro lo leí en el Círculo de Fantasía, el Círculo Fantástico de Nerea. Y este libro me pareció súper interesante. Es una novela erótica que acaba siendo de terror. Bueno, no precisamente de terror, pero sí con algunas cositas como de misterio y un poco escalofriante el final. Son los diarios del capitán del Demeter, que es un barco mercantil. A bordo del Demeter empiezan a ocurrir cosas raras, entre ellas que miembros de la tripulación comienzan a desaparecer y aparentemente entre la carga que trae el Demeter pues hay un ser siniestro y oscuro. Este es básicamente un fanfic a Drácula. El Demeter es el barco en el que Drácula viaja de su casa en Rumania a Inglaterra. Y pues lo que hizo José Luis Zárate, que es un autor mexicano, además fue como desarrollar pues los hechos que ocurren aquí y sobre todo pues la historia del capitán. Digo que es una novela erótica porque de hecho toda la primera mitad del libro, al ser estos diarios que lleva el capitán, está súper horny, así súper horny. Además este libro, aparte de desarrollar como todo este aspecto del vampiro y de los misterios que están ocurriendo a bordo y de la horniness del capitán, es un libro que trata mucho pues con justo el tema como de la homofobia internalizada y de la homofobia que existía en esa época y como haciendo como una especie como de paralelo de cómo se consideraba la homosexualidad como algo monstruoso, bueno todavía en muchos lados lamentablemente, y retoma muchas cuestiones del folclore de los vampiros. Y la verdad es que yo amé, se me hizo que está desarrollada espectacularmente, pero pues sí puede, sobre todo al principio, incomodar un poco por esta parte que está súper horny. Me estoy dando cuenta que leí muchos libros bastante perturbadores en agosto, porque también leí Arcilla de David Almond. Este es un libro infantil y está bien locochón, bien locochón. Es la historia de un muchacho llamado David. Y un día llega a su pueblo, se muda a la casa de la que conocen como la loca del pueblo, su sobrina. Alrededor de este niño hay como varias historias, entre ellas que lo expulsaron de la escuela a la que iba para convertirse en sacerdote por hacer actos satánicos. También hay como otros rumores alrededor de la misteriosa muerte de su padre y la locura de su madre. Y este niño crea bellísimas figuras de arcilla. David empieza como a sentirse como muy intrigado por este chico. Desde el principio es como un poquito como creepy, o sea no es un libro de terror, pero sí es como medio, o sea como que sí, perturbador definitivamente. Está muy interesante de leer este libro, la historia está fascinante, sin duda está escrito también magistralmente. Me gustó mucho, aunque sí me sacó bastante de onda. También leí Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Como les digo, muchas cosas perturbadoras. Esta fue la lectura conjunta de libros bifortipos de agosto y de hecho solamente por eso fue que lo leí, porque a pesar de que ya había escuchado lo maravilloso que es este libro y ya lo confirmé, es terror, me daba mucho miedo y pues al final sí me animé a leerlo y sí me dio pesadillas y sí me alteró, sobre todo cuando lo terminé me quedé con taquicardia varias horas, no sintiéndome bien. La verdad sí me asustó bastante, pero es un librazo, o sea es un librazazo. Qué bueno que lo leí, pero no sé si vaya a leer un libro así pronto, porque sí, como les digo, me perturbó bastante. Es la historia de un padre y su hijo, Juan y Gaspar. Empieza con ellos haciendo un road trip hacia las cataratas del Niágara y pues, a partir de ahí pues empieza como a meter en diferentes tiempos y como de diferentes maneras a ir construyendo la historia alrededor de un culto a un dios oscuro y alrededor de pues toda esta idea de las sectas y alrededor de los dioses antiguos. Él está muy cargado también de la política y de la cuestión social de la época en la que está planteado el libro, que es durante la dictadura argentina. Entonces también habla, al mismo tiempo que habla de los horrores sobrenaturales, también te habla
de los horrores humanos, de aquellas atrocidades que cometen los seres humanos en pos de poder. Está súper cargado del folclore y de como cuestiones de la mitología, incluso tiene como cuestiones como de cuentos de hadas. Esas fueron las cosas que a mí más me gustaron. La verdad es una maravilla, dejando de lado la parte que se sufre por lo feo que está pasando. Es un deleite leerla. Me gustó mucho, quiero hacer una reseña específicamente, sobre todo ahora que se haga mi especial de Halloween, pero la verdad es que sí fue un libro que me voló la cabeza. Y ya para terminar con dos libros ya no perturbadores, pero también que me gustaron mucho. En mi círculo de lectura de Patreon, el Círculo de Hadas, leímos Los Cuatro de Alera de Margaret Averbach. Este libro lamentablemente está súper descontinuadísimo. Originalmente fue publicado por SM Chile y solamente se publicó en ese país, y cuando esa filial cerró, muchos de los libros que estaban publicados únicamente ahí se perdieron absolutamente. Únicamente los afortunados que lo habían comprado previo a eso, o el caso que tuvimos nosotros, que fue que conseguimos un PDF escaneado a partir de screenshots. Es una larga historia. Margaret Averbach es una de las grandes figuras de la fantasía latinoamericana y conseguir sus libros es dificilísimo. Actualmente ella es traductora, escribe realmente bellísimo, o sea, realmente su manera de escribir es básicamente como poesía, es así como se va deshaciendo la narración. Y dentro de la misma historia mete como listas y cosas así que nos sacan de la historia por la manera en la que están contadas. Es una cosa fabulosa. Los Cuatro de Alera trata de 4 chicos que son, digamos, los elegidos del plan para realizar algo. Y estos 4 elegidos, cada uno de ellos es especialista en un tipo de magia. Hay una que es una conversadora, hay alguien que es un buscador, y también hay una que es una preguntona, o no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente es la que hace las preguntas y a través de su magia como que va adquiriendo las respuestas. Y lo más importante, una cambiaformas, que es maga árbol, es decir, que se transforma en árbol. Y es una historia muy interesante, a mí me pareció, porque no es un libro que trate acerca de una aventura súper épica para derrotar al mal. Habla mucho más como de el autoconocimiento y como el desarrollo de esta magia y como del el preparativo previo al plan, digamos. Se me hizo súper bello, muy interesante, y es el primer libro de una serie en realidad, pero se puede leer perfectamente como autoconclusivo porque cierra con la historia y únicamente los libros, digamos, siguientes como que amplían y van contando como otras historias de estos 4 chicos. Y es una cosa bellísima, sobre todo el desarrollo de la magia. Y ya por último leí La distancia entre nosotros de Reina Grande. Este fue el libro de los Sputniks leyendo, y algo muy bonito de esta lectura fue el haberla realizado en voz alta, un poco como tipo ir armando nuestro propio audiolibro dentro del mismo grupo de los Sputniks, ir como leyendo cada quien ciertos capítulos en voz alta, mandar los audios, y la verdad es que ayudó mucho. También estuve algunos capítulos y los leía tal cual directamente, pero ayudó mucho como para darle como mucho ritmo a la lectura, y además también como hacerlo acompañado, sobre todo porque es una historia que a mí se me hizo súper triste y me pegó mucho, me hizo llorar, porque es la autobiografía un poco pues novelada de Reina Grande, de la autora, de cuando sus padres los dejaron a ella y a sus hermanos en México mientras que ellos se iban a Estados Unidos. Y es una historia que está como muy bien narrada, como desde la perspectiva de una niña pequeña que extraña profundamente a su familia, que pasa por muchísimos maltratos y como por muchísimas dificultades para poder estar cerca de ellos. Y es un novelón, o sea, de verdad es un novelón de drama, de que les pasan muchas cosas, pero a pesar de toda esta cuestión como muy dura y muy triste, porque además pues es lo que le pasó a ella, también pues el saber que le pasa a tantos niños, a mí me rompía el corazón. O sea, todo este tema del abandono, porque al fin y al cabo es un abandono por cualquier razón que haya, que pues por lo general es como para poderles brindar una mejor vida, pues no quita el que los dejen. Entonces pues a mí sí me rompía y de verdad lloré muchísimo. Y esos son todos los libros que leí en agosto.
Y bueno, déjenme en los comentarios cuál fue el libro que más les gustó de los que leyeron ustedes en agosto. Ya nos veremos en el siguiente video. Espero que estén muy bien, que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye!